Buenas tardes a todas, a todos. Buenos días, perdón. Ya estoy en modo viernes y ya les digo tardes, ¿verdad? Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda sesión relativo a los mecanismos de participación ciudadana. Vamos a ver hoy algunas cuestiones relativas a ya materialmente, ¿no? A las consultas, a sus mecanismos judiciales y hablar, ayer estábamos diciendo, ¿no? A nivel subnacional, a nivel entidades de la República, la cuestión, digamos, la importancia que tienen las consultas populares, la vinculación un poco, ¿no? Déjenme, ¿saben qué? No había ingresado a la, a la sesión en la computadora porque pensaba no proyectar, pero creo que vale la pena proyectar unas cosas. Entonces me voy a unir aquí a la sesión para que pueda compartirles algún texto, sobre todo de la declaración de la solicitud y de la declaración de la Corte de la consulta. Nada más que aquí voy a tener un problema. Así mejor. Aquí sí se escucha, ¿no? Se escucha Ya con se un escucha, poco de pero eco. con un poco de eco. Sí, ya se debe escuchar. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Sin eco, ¿verdad? sí, ya sin Sí. eco. Bien, perdón. Entonces les decía, les voy a compartir, ¿no? Una revisión de constitucionalidad de la consulta popular, porque ahí hay varios criterios, ¿no? Que son interesantes, pero antes de eso voy a detenerme en algunos criterios, igualmente del Tribunal Electoral, con relación a las consultas, ¿no? Un JDC. Aparte de esto, pues sí, obviamente referirme a, como les decía, ¿no? A nivel subnacional, sobre instrumentos de participación. Ayer decíamos, el proceso de democratización en México ha sido distinto. Hablamos en general a nivel nacional, pero a nivel local también tiene o está caracterizada por el paso de gobiernos que se han sustentado en mayorías hegemónicas hacia la pluralización de las formas de representación en términos institucionales. Ayer hacíamos la distinción entre las transiciones, digamos, institucionales y luego la parte de la comunidad política que se va incorporando, que va pidiendo derechos, que los va conquistando, muchas veces por la vía jurisdiccional, otras veces por la vía de la movilización, y luego la importancia de la organización colectiva a nivel local, ¿no? Pero bueno, entonces, así como más o menos pasó a nivel nacional, en donde hubo estas reformas y estas transformaciones por la efectividad del voto, a nivel subestatal también, ¿no? Es interesante, ¿no? El fenómeno de los ejecutivos locales que hasta los años 80 todos pertenecían al revolucionario institucional, para 2003 era la mitad y para el 2023 es nada más, si no me equivoco, una sola entidad, que es Coahuila. Gobierna en Coahuila y acaso, creo que nada más, ¿no? Corríjanme si me falta una por ahí, porque ya perdieron Hidalgo, ya perdieron el Estado de México, ¿no? O sea, ya en lugares en donde había tenido la absoluta hegemonía el partido oficial, con relación a otros factores de poder que mencionábamos, ¿no? Cacicazgos, etcétera. Entonces, esta nueva realidad, la pluralización de los espacios de participación y representación, también ha modificado los diseños institucionales estatales que se han convertido en instrumentos de negociación entre los actores, las actrices con capacidad de influir en las decisiones legislativas sobre políticas, hasta el gobierno de Durango, ¿no?
ahí la coalición. Pero bueno, otros instrumentos igualmente de participación en las legislaciones locales. A lo largo de esta década y de la década anterior, la mayoría de las entidades agregaron figuras de referéndum y plebiscito a sus constituciones y leyes electorales o de participación ciudadana. Y estos mecanismos de democracia directa o semidirecta, ¿no? Porque muchos de ellos no prescinden, o la mayoría no prescinde de la representación. Entonces, pero son una innovación, ¿no?, en el diseño del sistema político que debe ser atendida, porque sin información adecuada sobre su procedimiento, sobre la formulación de la agenda, es difícil vislumbrar el alcance que puedan tener en un futuro. Estos mecanismos, o a través de estos, se ha incorporado a un nuevo actor de veto, la ciudadanía, que al menos formalmente tiene el potencial de reproducir formas de representación y procesos de decisión cuyos efectos reales no se conocen todavía a cabalidad, ¿no? Hay algunas iniciativas inclusive que se han promovido a nivel subestatal para adoptar también la figura de la revocación de mandato, por ejemplo, ¿no? Inclusive a nivel municipal. Hay algunas que ya lo contemplan. Entonces, bueno, esto que ha sido como una característica, ¿no?, del sistema político mexicano, un presidencialismo fuerte, quienes le llaman el hiperpresidencialismo. Recordarán el libro que ayer les recomendaba sobre el mito de la presidencia imperial, que no es que no tuviera muchos poderes, es que siempre había un espacio, un margen de negociación. Claro, con el nivel estatal, o con los estados, con las entidades de la República, sucedió un poco distinto ese control político, porque el presidente de la República, y estamos hablando de la época de los 90, de los 80 con el PRI, pues era el jefe de partido, y ello le permitía sí tener un control importante con relación a lo que pasaba en las entidades. Eso se fue transformando y entonces ahí tenemos, ¿no?, varias cosas que suscitan a veces tensiones, que tienen que ver a veces con recaudación. Los estados recaudan poco, aunque podrán recaudar más. Que tienen que ver con cuestiones políticas en donde la federación entra o no, ¿no?, digamos, con el tema de la seguridad. Entonces, toda una serie de reacomodos que desde luego pues provocan, por un lado, negociación, por otra parte, tensiones, por otra parte, pues reacomodos de poder, ¿no? Y bueno, repitiendo un poco lo que habíamos dicho ayer, pues el sistema político mexicano funcionó durante varias décadas con un número reducido de actores con capacidad de decisión, ¿sí? O sea, había pocas personas o pocos actores políticos con capacidad de veto formalmente, ¿no? Y entonces el legislativo, aunque estaba facultado institucionalmente para hacerlo, en términos reales, pues el que predominaba en varios aspectos, ¿no?, era el Ejecutivo como el único actor para ejercer el veto sobre las legislaciones en torno a políticas públicas. Esta preponderancia del Ejecutivo radicaba en atributos institucionales excesivos que se preveían en la Constitución, pero había otros factores, ¿no?, informales, que desequilibraban esta correlación de fuerzas entre los poderes. El diseño institucional otorgó al Ejecutivo amplias capacidades de decisión, y fue a través del partido, pues prácticamente hegemónico, que logró concentrar la representación política. A lo largo del siglo XX, la representación política se trasladó hacia el único partido capaz de homogeneizar la pluralidad social, y la facultad de negociación y acuerdo se trasladó al Ejecutivo en tanto máxima cabeza de partido, como decía, ¿no? Entonces, la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo recorrió el camino desde la extrema fragmentación de los intereses heredados, una vez ya transitados en la democracia, de las primeras legislaturas después de la Revolución, hasta la concentración de la representación política en la figura del Ejecutivo, que tenía, y me refiero a las entidades, ¿no?, pues se constituía casi que en la figura política central. No era
que formalmente el legislativo fuese débil o los legislativos fuesen débiles, ¿no? La aprobación de iniciativas de un ejecutivo no se debe necesariamente atender a un ejecutivo complaciente, sino a factores metaconstitucionales y formales del sistema político. Ayer habíamos hablado, ¿no?, de la capacidad de negociación política, inclusive como teniendo mayorías absolutas que no habían sucedido desde la transición a la democracia, este gobierno no ha podido sacar aquellas reformas que requerirían una mayoría calificada, y gobiernos que no tenían esas mayorías sí podían transitarlas. Entonces, no es nada más la parte institucional, sino la parte de la negociación. Y esta lógica se reprodujo tanto a nivel federal como estatal, ¿no? Ampliamente conocido es que había un cierto control del Ejecutivo hacia la agenda a través del partido económico hegemónico a nivel federal, pero la realidad es que está poco estudiado cómo esto sucedió a nivel local en los congresos unicamerales estatales, en donde no hay la representación de la Cámara que le llaman en los Estados Unidos Cámara Alta, ¿no?, que justamente pues representa a las entidades federativas. Entonces, durante décadas, el escenario de baja autonomía legislativa inhibió por completo la función del Congreso como una especie de contrapeso. Yo no digo que sea automáticamente un contrapeso, pero sí un espacio de deliberación, de discusión y en todo caso de veto. Una parte importante de la transición mexicana a la democracia ha sido también el fortalecimiento de las instituciones representativas locales. Es uno de los principales elementos del cambio político, ¿no?, la transformación de las relaciones ejecutivo-legislativo, y se ha documentado en el plano nacional, pero poco se conoce cómo sucede a nivel local. Y además ahí hay dinámicas bastante interesantes, ¿no? Y la concentración del poder en una sola persona con capacidad de veto se fundamentó en los cacicazgos que se reprodujeron localmente en la estructura del partido hegemónico dentro de cada estado. De esta manera, ¿no?, los liderazgos locales se articularon en torno a la figura del gobernador, y estos a su vez asumían la representación popular directa, ¿no?, por ejemplo, al negociar la asignación de los presupuestos con el presidente de la República. Esto es interesante a nivel local, ¿no?, porque ahí vemos de manera más evidente estos cacicazgos, estos linajes, ¿no?, hasta apellidos vinculados con las redes de poder, ¿no?, heredados de alguna manera, ¿sí? Y cómo se fue conformando esta concentración de poder, si no nada más en un jugador, sino en algunas familias, ¿no? Esto en cada entidad tiene sus particularidades, ¿no? Yo conozco bien, por ejemplo, el caso de Querétaro. Entonces, el diseño y operación del sistema político redujo el margen de disenso, disminuyó los canales de representación de preferencias de ciertos grupos con intereses fuera del ámbito de las decisiones y de las instituciones formales. Estas dejaban de operar como verdaderos actores con capacidad en la toma de decisiones. Entonces los puntos de veto en realidad no pasaban por las asambleas legislativas estatales, ¿no?, formalmente encargadas de asignar presupuesto y definir políticas, sino a través del partido que controlaban los ejecutivos locales. Pero como sucedió a nivel nacional, y esto siendo un cambio sobre todo institucional, también a nivel local empezó a cambiar la conformación de los poderes, ¿no? Entre ellos, el que tiene un arreglo institucional determinado para toma de decisiones políticas. Cada sistema político implica reglas que configuran relaciones entre poderes y fijan las formas en que será procesada una política. Entonces, la interacción entre ejecutivo y legislativo es relevante si ambos son los principales actores que inciden en la formación de políticas, como sucede en los regímenes presidenciales. Este diseño institucional moldea la ordenación de las preferencias de los tomadores de decisiones. Una de las principales características, acaso la más trascendente, del cambio político en México
ha sido la transformación radical del sistema de representación política debido a la pérdida de hegemonía del PRI en las asambleas legislativas y por lo tanto la apertura del sistema a más actores. Esta creciente pluralidad en las legislaturas y los procesos de alternancia locales han generado una segmentación de la representación en un conjunto, ¿no?, de canales mediatizados por grupos de organizaciones diversas que se conducen con mayor autonomía frente a los partidos políticos. La concentración de la representación que caracterizaba al PRI, sobre todo a nivel local, se dispersó y ha sido captada por otros actores que buscan influir en la toma de decisiones, y esto ha conducido a que se incluyan nuevos mecanismos de representación en las instituciones de las democracias locales. Entonces, vamos a ver un poquito estas características, ¿no?, de los gobiernos sin mayoría, unos problemas teóricos de los gobiernos divididos, y luego los instrumentos de participación en su mayoría, ¿no?, y algunos casos. Me interesa uno, ayer que la compañera Rosalba nos hablaba de Oaxaca, me interesa uno de participación en materia indígena, y me interesan las consultas que tienen que ver, no son las únicas, ¿no?, pero a la hora de diseñar políticas públicas hay algo que ha sucedido muy a menudo. Y que tiene sus problemas y que ha tenido como sus deformaciones un tanto o un mucho, que tiene que ver con las consultas que se toman para legitimar determinadas obras públicas, ¿no? Pasa con el Tren Maya, pero pasa con otros proyectos, ¿no? Pasó con un proyecto de ¿cómo se llama? Con un proyecto de una cervecera en Baja California, ¿no? Pasó con un proyecto en San Luis Potosí de unas mineras no es cierto, un desarrollo, ¿cómo se llama? Un desarrollo inmobiliario. O sea, la consulta pública cada vez ha sido más utilizada como una herramienta de decisión en torno a políticas públicas que en otro momento tomaban los gobernantes, las gobernantes, únicamente con las asambleas legislativas o las cámaras de diputados como órgano legitimador, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de estos asuntos, ¿no?, que insisto son interesantes. Bueno, entonces, en los regímenes presidenciales, volviendo a esta parte politológica un poco, ¿no?, los jugadores de veto están especificados claramente por la Constitución, porque se trata de instituciones con poderes específicos y separados: presidente, Cámara de Diputados, Senado o los congresos estatales. Mientras que en sistemas no presidenciales lo está por el sistema político entre los diferentes partidos que conforman la coalición de gobierno. En los sistemas presidenciales, donde los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo se eligen de manera separada y comparten funciones de representación y de gobierno, la formación de políticas depende de la interacción entre ambos poderes. Hay distintas lógicas ahí de arreglo institucional, de cómo establecer, porque eso siempre ha sido un problema, ¿no?, para la democracia desde el plano institucional, ¿no? O yo dije, me voy a mover un poquito más en el plano técnico institucional, técnico jurídico. Entonces ya no tanto es la comunidad política que sí adquiere un peso y que ese peso es la toma de decisiones, la participación, la toma de decisiones, y luego pues la parte jurisdiccional de revisar que el proceso haya sido debidamente instaurado, ¿no? Y que hay diversos mecanismos de participación, presupuestos participativos. Si alcanza el tiempo vemos un caso de presupuesto participativo, ¿no? Y estas otras tomas de decisiones, decía, a nivel estatal, a nivel subnacional, que han sido relevantes a la hora de la infraestructura, ya sea legitimarse u oponerse a algunos proyectos que van en contra de derechos colectivos, ¿no? Pero decía, aquí hay varios arreglos institucionales que tratan el problema de la relación entre ejecutivo y legislativo. Nosotros tenemos elecciones concurrentes. Es decir, el mismo día que se celebran las elecciones
para el Ejecutivo se celebran las del Legislativo. Estamos hablando a nivel subnacional. Ahorita la federación no importa. Entonces, a nivel subnacional, lo que pasa, aunque también se replica a nivel federal, es que las elecciones estatales concentran tanto al Ejecutivo como a los legislativos. Entonces, normalmente, ¿no? La decisión de las y los votantes de apoyar a un partido político viene aparejada de su decisión de darle o no, si es que tal cosa sucede, de darle o no una mayoría. Hay países que, como Francia, como Venezuela también, curiosamente, yo les había dicho, fue aquí donde lo dije, no sé si fue aquí, pero Venezuela tenía una democracia bastante sólida en los años 90 y antes, mucho antes, o sea, antes de la tercera ola democrática de Venezuela, era una democracia bastante robusta, ¿no? Entonces, tienen todavía algunos tipos de elección que en cuanto a la relación ejecutivo-legislativo es interesante porque ellos no son concurrentes su elección. Entonces, viene la elección de ejecutivo y también pasa en Francia, ¿no? Una semana o 10 días después ocurre la elección del legislativo. ¿Esto para qué? Porque ya la ciudadanía ya sabe quién ganó, ¿no? Ya conoce el resultado definitivo de la elección del Ejecutivo, de la jefatura del Ejecutivo, y entonces ya tiene ciertos elementos para saber qué tan fácil o qué tan difícil se la pone al Ejecutivo para llevar a cabo su política, ¿no? Pasó en Francia con Macron a nivel estatal, ¿no? A nivel central, que no la tuvo fácil luego, ¿no? O sea, a Macron no le fue muy bien en las elecciones legislativas que se celebraron poquito después de su elección, que tuvo que ir a una segunda vuelta en donde ganó con una mayoría importante. Pero bueno, aquí es, insisto, para tratar de equilibrar esa relación. En México, lo que sucede más bien es que se celebran de manera simultánea, ¿no? Entonces, bueno, aunque se eligen de manera separada, concurren en la misma elección. Y entonces ahí se podrían establecer, ¿no?, estas motivaciones para cooperar entre ambos actores, ¿no? Sobre todo cuando tenemos gobiernos divididos, es decir, cuando el Ejecutivo y el Legislativo no son en su mayoría, o la mayoría del Legislativo no es del mismo partido que el Ejecutivo, o que tuviera o podría tener el Legislativo una cierta capacidad de veto. Y con ello me refiero no únicamente al veto formal institucional, sino inclusive la posibilidad de tener una minoría que les supusiera interponer alguna controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad en su caso, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que importa es que las relaciones entre poderes en estos sistemas siempre es difícil cuando hay gobiernos divididos o porque hay un ejecutivo excesivamente fuerte o un legislativo que quiere gobernar, ¿no? Otro problema que pasó en esta relación o que puede suceder en esta relación es con los candidatos independientes. Ayer cuando hablábamos también de todas las cuestiones por las cuales la democracia representativa ha resultado insuficiente, ha tenido diversas críticas, acompañada con las críticas a los partidos políticos, entonces emergieron las candidaturas independientes como una solución, mal llamadas ciudadanas, pues todas las candidaturas son ciudadanas, ¿no? Pero bueno, candidaturas independientes, supuestamente, ¿no? En realidad, pocas candidaturas o pocos, y sigo hablando a nivel local, pocos personajes han sido verdaderamente independientes en el sentido de no haber pertenecido a partidos políticos. Yo no sé por qué eso sería una virtud, pero se toma como una virtud. El caso que mejor conozco es el de Pedro Kumamoto, ¿no? Que le fue muy difícil. Él ganó su asiento en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Pero en realidad le fue muy difícil porque al no pertenecer a ninguna bancada, tu capacidad de negociación es nula, ¿no? O sea, eres uno, a final de cuentas, ¿no? Y él siendo parte de un órgano colegiado. Con los ejecutivos también sucede, porque si el ejecutivo no tiene ni un solo asiento de representación, es muy probable que lo que tenga es a todo el legislativo en su contra, ¿no?
que sea más fácil en todo caso para los legislativos formar una bancada que sea totalmente opuesta, ¿no? Para el o la gobernadora. Y esto hasta por una cosa de, voy a llamarlo así, tratar de disciplinarlo, ¿no? Para que eso no vuelva a ocurrir, para que a nadie se le vuelva a ocurrir andar de candidato independiente, pues ahora te vamos a bloquear todo y vamos a hacer imposible tu ejercicio de gobierno, hasta los presupuestos, lo que sea, ¿no? Para, insisto, como un efecto de, ganó un independiente, pues ahora lo castigamos de esta manera. No digo que así suceda, pero digo que puede suceder. O sea, la lógica de la acción política puede seguir esta ruta, ¿no? Entonces, aún ahí, ¿no? Estableciendo un mecanismo, digamos, democrático ajeno a los partidos políticos, porque los instrumentos de participación serían idealmente ajenos a los partidos políticos, conste que digo idealmente ajenos a, pues tiene sus efectos que pueden no resultar los idóneos, ¿no? O las consecuencias no deseadas de algo, ¿no? Y entonces viene otra vez la lógica de quién controla qué, ¿sí? Pero bueno, hay varias aprobaciones, ¿no? Varias leyes de participación ciudadana o varias iniciativas, ¿no? En las entidades de la República, ¿no? Ahorita vemos como algunas, ¿sí? Una, por ejemplo, que me gusta bastante del Estado de México, ¿no? Pero es una entre varias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, en esta relación, pues, difícil entre legislativo y ejecutivo, pues hemos visto que en México hubo un cierto, voy a decirlo así, un cierto optimismo con el nacimiento de un sistema político en donde el poder legislativo acotara la agenda del ejecutivo, ¿sí? En donde, pues, ya no hubiera como este dominio de alguna manera, ¿no? Por parte de los ejecutivos, o este dominio absoluto en los términos en los que decía, ¿no? Entonces, bueno, déjenme continuar con esta, ¿no? Algo que resulta importante, ¿no? En cuanto hace a estos nuevos arreglos dentro de los procesos de democratización, es que, y ya lo veíamos el día de ayer, ¿no? El principio de democracia, siguiendo aquí a un autor de hace muchos años, un clásico, ¿no? Guillermo O'Donnell, impone a las y los gobernados la obligación de respetar la legitimidad de las opciones resultantes de la deliberación, ¿sí? Y entonces, se ha convertido, así como en los años posteriores a la transición, la relación entre ejecutivo y legislativo estuvo en el centro. Ahora han surgido a partir de la reforma de 2011, ¿sí? Con el reconocimiento de los derechos humanos, con la prerrogativa de trascendencia primigenia, ¿no? La importancia a nivel subnacional de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, estos mecanismos sí que van surgiendo, que van, pues así como a nivel federal, ayer hablábamos, ¿no? Insertando de otra manera a la comunidad política, también a nivel local ha sucedido algo similar. Un proceso que es quizás un poco menos visible, ¿no? Sobre todo en algunas entidades de la República. Menos visible me refiero a nivel nacional, no que no sea, ¿no? Porque sí ha habido una mayor relevancia en la participación pública de la ciudadanía a todos los niveles, ¿sí? Entonces, bueno, lo que ha sucedido, ¿no? Es este proceso de formación ciudadana, ¿sí? Que es tan importante aquí como en cualquier otro lugar, ¿no? Y entonces, pues, digamos, en esta emergencia de la ciudadanía como un actor político relevante, que ya no relega solo las decisiones a los órganos formales, pues va adquiriendo, ¿no? Como esta relevancia en la toma de decisiones y, como decía, capacidad de veto, ¿sí? Entonces,
La pluralización, retomando, ¿no? La pluralización de actores en el escenario político mexicano es producto de diversos factores. Destaca, como decía, la pérdida de ay, perdón, es que aquí me salió. La pérdida de hegemonía de un solo partido y con ello incrementa la competitividad electoral entre partidos y la posibilidad real de accesos a puestos de representación. ¿Sí? Pero este camino de representación, de alternancia, ¿no? Que fue parte de la transición a la democracia, fue también abriendo espacio, yo no sé si voluntariamente en realidad o no, ¿sí? A nivel local, otra vez, a otro tipo de participaciones, ¿no? O sea, ayer teníamos una diapositiva que decía cómo se forman las mayorías, ¿no? En una democracia, el respaldo de una mayoría es una condición necesaria para el cambio en las políticas de gobierno. Habrán escuchado ustedes el concepto de parálisis de gobierno, ¿no? Que ocurre cuando, a pesar de que la mayoría de los actores con capacidad de veto prefieren claramente un cambio, el statu quo prevalece. En Estados Unidos, a nivel federal, se ha visto mucho estas inacciones, ¿no? De repente llega el 1 de enero, los primeros días de enero, y no está aprobado el presupuesto, entonces tienen que cerrar algunas áreas. Hace poquito había algo, igualmente en un tema económico. Pero bueno, entonces en México, tanto la Constitución Federal como la totalidad de las constituciones locales otorgan a las y los mandatarios estatales instrumentos de poder como iniciativa, veto y decreto. Estos instrumentos son relativamente limitados porque en el ámbito estatal el derecho de iniciativa no es exclusivo de los mandatarios, ¿no? Lo comparten asambleas, poder judicial, organismos estatales, así como instituciones electorales, y también un derecho que pueden ejercer los y las ciudadanas. En Tabasco, hasta hace poco, eran nada más Durango, Guerrero, Tabasco, Sonora, Yucatán, me parece, que no reconocían esta posibilidad de iniciativa ciudadana, ¿no? Que inclusive en los primeros años de los 2000, por ahí de 2007, 2008, había reglamentaciones para que la ciudadanía sometiera iniciativas al Congreso local. Fue el caso de Aguascalientes, de Baja California, de Coahuila, de Ciudad de México, de Sinaloa, Morelos, Tamaulipas. No son nada más esos, ¿no? Los estoy enunciando, pero no limitando a solo esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sobre si los mecanismos de democracia directa constituyen instrumentos de poder en particular, si su formación surgió como un instrumento alternativo para la negociación entre actores con capacidad de veto, para controlar, ¿no? Decíamos, la emergencia de las comunidades políticas como actores relevantes en la toma de decisiones, supone que hay otro órgano de control para la toma de decisiones, pero también supone la deliberación, ¿sí? La formación de ciudadanía no implica únicamente asumir una obligación o una responsabilidad de participar, sino de deliberar en torno a aquello sobre lo cual se va a participar, ¿no? O sea, formaría un círculo virtuoso en términos de por qué decidir una determinada cosa, ¿no? Ya hablábamos ayer un poquito de esto. Pero bueno, entonces la existencia de los mecanismos de democracia directa no debe suponer que estos sean efectivos solo porque se utilizan mucho, ¿no? Hay evidencia de que en el país, a pesar de su existencia, a pesar de su amplia presencia en los marcos constitucionales, no ha sido como muy eficaz, salvo en últimos tiempos para muy determinadas cosas, ¿no? Y ahí todavía queda, yo creo que estamos en ese tránsito, todavía queda la parte de, bueno, independientemente de que exista, independientemente de que se lleve a cabo, qué tan desvinculado está con intereses políticos determinados, ¿no? Es un poco, ustedes lo conocerán mejor, no voy a ahondar mucho en eso porque me interesan otras menos que esa, pero es un poco lo que pasa con el Tren Maya, ¿no?
que yo no quiero decir que no, solo digo que no sé si está efectivamente, ¿no?, legitimada como está numéricamente, ¿sí? Pero si está efectivamente legitimada como como un instrumento, digamos, eh, eficaz. No sé cómo ponerlo en términos que no suene no neutral, ¿no? Pero bueno, el chiste pues es que en últimos tiempos, ¿no?, ha servido un poco como un complemento de la toma de decisiones en materia de política pública, ¿no? No sé de qué manera, insisto, decirlo para que no se escuche como si yo quisiera cargar las tintas en contra de un proceso de participación, ¿sí? Que en realidad tampoco podría decir que no sirve, ¿no? Entonces, pero bueno, hay como ese debate. Si está o no, o si ha sido o no eficaz, ¿no? Prácticamente todas las entidades de la República tienen legislados mecanismos de democracia directa. La aparición de los mecanismos de democracia directa en las constituciones locales se dio en el periodo de reforma política que la mayor parte de los estados emprendió durante la segunda mitad de la década de los 90, ¿no? Las transiciones, que también impactaron, de hecho impactaron antes a nivel local, ¿no? En Chihuahua creo que fue la primera entidad que se convirtió en gobernar por un partido diferente al partido hegemónico. León antes creo que fue el primer municipio en ser gobernado por un partido distinto. Luego la Ciudad de México, cuando celebró elecciones en 97, que fue como el preámbulo de la transición. Y así entidades federativas, también Querétaro celebró elecciones en 97 y también perdió la titularidad del Ejecutivo el PRI, ¿no? O sea, las entidades federativas vivieron los procesos de transición inclusive antes que a nivel federal, aunque esto se acompaña de la pérdida de mayoría en las elecciones intermedias en 97 por parte del PRI, ¿no? Pero bueno, entonces este fenómeno, la primera etapa del proceso de la expansión de la alternancia en los gobiernos locales, la pérdida de mayorías en las legislaturas estatales, supuso, ¿no?, alta competitividad en las elecciones locales. Entonces ello, de alguna manera, modifica más o menos la correlación de fuerza. Y entonces, pues la alternancia, la formación de gobiernos divididos, aunque no ha sido una condición necesaria para la aparición de mecanismos de democracia directa, porque surge en el marco del proceso de cambio político local con elecciones más competitivas, con la conformación de gobiernos mayorías y una opinión pública más demandante. A nivel local, otra de las características, y que es un poco problemas, si ustedes son de alguna entidad federativa también, coméntenlo, porque yo sobre todo conozco el caso de Querétaro. Digo, para salirnos de la Ciudad de México, ¿no? Porque pues si todo siempre es la Ciudad de México, pues bonita cosa, ¿no? Entonces, allá, por ejemplo, sucede o sucedía no solo esta alternancia, sino la opinión pública también está concentrada en pocas manos. Así como a nivel federal en los años 80 estuvo dominada, inclusive los medios de comunicación, la televisión y los medios impresos, pues eran como muy afines al régimen. Eso todavía tiene como sus reminiscencias en Querétaro. Lo digo no con otro afán, sino de que es ilustrativo, ¿no? No sé cómo sucede en otros estados, ¿no? Pero entonces sí, la prensa juega un papel ahí como muy de legitimación y no obstante, la opinión pública, ¿no?, ya es mucho más robusta que eso. Entraron además otros medios, ya no solo los medios a nivel local, que eran como 3 o 4, sino que ahí entran unos medios nacionales, por decirlo de alguna manera, con su edición local. Desde luego eso supone un poco de apertura. También ha sido un lugar que ha tenido una migración muy grande, ¿no?, de personas. Bueno, yo en algún momento migré para allá, luego me regresé para acá, pero estuve ahí un buen rato, ¿no? Y entonces eso va modificando dinámicas de poder
y sobre todo la opinión pública, ¿no? Y entonces uno ya empieza a ver cierto tipo de manifestaciones que antes no se veían, una pluralidad, pues, ciudadana que entonces va empujando la existencia de mecanismos de democracia directa. Allá yo no he sabido de uno solo que se haya aplicado, aunque existe, ¿no? Es decir, por ahí hubo una iniciativa ciudadana que no pasó, y no pasó por las propias tradiciones que tienen una iniciativa para prohibir las corridas de toros, y lo primero que hizo el gobernador en su momento fue declarar patrimonio inmaterial del Estado, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que la comunidad política sí ha cambiado, sí ha modificado, eso explica un poco las alternancias, el juego de fuerzas, la insatisfacción que existe, que se nota en varios aspectos, ¿no? Sin que aún en ese caso específico se haya materializado en alguna, ya no solo iniciativa, sino algún instrumento eficaz de democracia directa. O sea, aunque están, todavía este nuevo actor de veto, que es la comunidad política, no se ha manifestado. Pero como decía, sé que sí se ha manifestado en otros lados. Es importante el caso de Baja California. Ahí el problema fue de instrumentación, ¿no? Ahí es donde entran los organismos públicos locales electorales, ¿no? En la instrumentación, a nivel nacional, obviamente viene la calificación de la constitucionalidad o no de la pregunta. Ya cada legislación lo prevé de una manera específica. Quienes pueden accionar, ¿no? Es decir, quienes pueden hacer el llamado para para que se celebre el referéndum, el plebiscito, pero vamos a un caso específico, ¿no? Vamos a este no es muy nuevo, es de hace 8 años, pero que es interesante porque tiene que ver con grupos minoritarios, porque otro de los grandes errores del liberalismo, que ayer criticaba un poco, ¿no? Es suponer, y es parte del diseño democrático de los Estados Unidos, no podía ser de otra forma, es suponer que las comunidades políticas, aunque sean heterogéneas, son heterogéneas en ideología, ¿no? Personas que piensan distinto, pero no necesariamente que tienen una pluricomposición cultural. Entonces, por eso me interesa que es un mandato en realidad de celebrar instrumentos de participación o consultas en esta materia, ¿no? Entonces, les voy a compartir aquí el asunto, acá, ¿no? Para delinear un poco el tratamiento jurisdiccional, ¿sí? Entonces, vamos acá, ¿no? Entonces, aquí una elección de candidaturas, ¿sí? Una solicitud para recabar firmas, que dice Comisión Permanente Nacional para estar en condiciones de recabar firmas autógrafos que señalan la invitación para la elección de las 3 primeras fórmulas, entrega de formatos, solicitudes, hasta aquí algo muy de los partidos, ¿no? Muy de los partidos políticos. Un acuerdo por el que se eligen las fórmulas de candidatos de la tercera circunscripción para las diputaciones federales, ¿sí? Y una inconformidad. También esa parte es interesante porque en los instrumentos de participación ciudadana, en algunos casos, como sucedió, por ejemplo, con la consulta, ¿cuál fue? La consulta no me acuerdo si fue esta para enjuiciar a los presidentes o fue otra, a los expresidentes, que en la corte, sí, pues llega a la corte y la corte hace la calificación de la constitucionalidad de la pregunta. Ahí el debate fue bien interesante, ¿no? O sea, ahí la participación de los 3 poderes en este tipo de consultas. Hay otras, ¿no? La iniciativa ciudadana que no requiere la participación de la Corte. Yo no sé, bueno, ahorita vamos a esa parte, ¿no? Porque yo no estoy muy de acuerdo en que haya una participación para una calificación previa antes de que se celebre el instrumento, porque son muchos candados. A lo que voy es que existen los mecanismos de democracia directa, pero problemas tanto nacionales como subnacionales, ¿quién los puede iniciar? Y luego todo el proceso, ¿no? Que sea recolección de firmas, como pasó con la revocación de mandato,
que hay algunas entidades que coquetean, todavía no sé. Por ejemplo, si en Ciudad de México creo que no hay ley de revocación de mandato. Ahí corríjanme alguno de ustedes si sabe, porque yo sé que en Nuevo León hubo una iniciativa para crear una ley de revocación de mandato, pero me parece que ese instrumento, por ejemplo, a nivel subnacional no existe. Existen referéndums, existe plebiscito, existe iniciativa ciudadana y existe presupuesto participativo. Y algunas otras consultas sui generis o ad hoc para determinados hechos, como la que les comentaba de Baja California. Pero no esta revocación de mandato que tiene sus características. Aquí en Ciudad de México está, pero no tiene mucha regulación. Miren, no sabía que había aquí en la Ciudad de México ese. Está en la Constitución, creo, ¿no? La posibilidad de, pero lo que no sé es si esté previsto el procedimiento específico para echarla a andar, la recolección de firmas, etcétera, ¿no? Pero ahí esa parte, y en las entidades federativas tampoco ha caminado como mucho, ¿no? La revocación de mandato específicamente pide el 10% de la lista nominal, aplica para jefe de gobierno, alcaldes y diputaciones. Mire, muchas gracias. La verdad eso no lo sabía, ¿no? Y aquí vivo y aquí soy todo. No sabía que existía la figura en la Ciudad de México. Y creo que en otras entidades ha caminado más difícil, ¿no? Entonces, el segundo problema que tenemos ya no nada más es de existencia, es decir, ya niveladas las condiciones entre la comunidad, bueno, más o menos niveladas, ya siendo más relevante la comunidad política para la toma de decisiones, luego hacerlo eficaz, no nada más es una cosa de que esté en la ley, ¿no? Sino que hay muchas trabas. ¿Quién la puede iniciar? ¿Cuál es el porcentaje mínimo, en este caso como de firmas que se requieren? Y luego cómo es que se vuelve vinculante, y luego la participación de otros organismos, y luego la instrumentación por parte de los organismos públicos electorales, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta es la secuela procesal. Me interesa nada más ver la parte de la litis y lo que resuelve el Tribunal Electoral en este sentido, y vemos un poco la jurisprudencia de la que viene, ¿no? Que es esta. Ay, no es esta, perdón. La jurisprudencia de la que emana, estaba en otra consulta. Creo que aquí ya no me va a aparecer la jurisprudencia de la que emana, no. Bueno, no importa. Lo que pasa es que quería mostrarles cuál es la jurisprudencia, ¿no? Pero ya no es eso. Bueno, entonces, aquí, ¿no? Vamos al argumento. Esto no. Resolución impugnada. Y aquí está, ¿no? Entonces, aquí, cuestiones relativas a la afiliación, ¿sí? Aquí. La cuestión de las competencias de los regímenes, ¿no? Entonces, vamos un poquito más arriba, ¿no? Para los resúmenes de los agravios de las personas, ¿no? Se había emitido la convocatoria, pero dice, violan sus derechos de afiliación, transgreden sus derechos de ser votados, porque hay una obligación que los partidos políticos tienen que cumplir para corregir desigualdades existentes en el país, ¿sí? Derechos a la igualdad, esto que les decía, otro de los grandes temas, errores del liberalismo que marcó la hoja de ruta para el diseño de las reformas institucionales, pues fue pensar que todo mundo era población urbana y que la población urbana era homogénea o más o menos, y que las únicas diferencias eran de ideas, no así culturales. Entonces aquí, obviamente, acciones afirmativas, ¿sí? Y dice en la resolución impugnada, la invitación al proceso de designación no señala que sea para el sector indígena, va dirigida a la ciudadanía en general, ¿sí? Yo les comentaba ayer, ¿no?, que una de las cuestiones relativas a el surgimiento en la esfera pública de las comunidades políticas, de la ciudadanía, era la emergencia de la pluralidad, ¿no? O sea, ciudadanas y ciudadanos que no necesariamente habían sido reconocidos como tales, no jurídicamente, sino materialmente, ¿no?
Estaban reconocidas su igualdad supuestamente en el artículo primero, un poco de la pluralidad en el artículo segundo, pero materialmente no tenían las mismas condiciones para llegar a los espacios de representación, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense este argumento, ¿no? O sea, condiciones que hacen materialmente imposible, esta es en la resolución del partido, ¿no? Materialmente imposible acceder a esos derechos. Bueno, pues sí está reconocido, pero no son obligatorios, ¿no? O sea, no es obligatorio que te incluya, ¿sí? Esto, lo que significa, pues siguen estando las mismas estructuras políticas, ¿no? Los mismos actores, es como muy endogámico, ¿no? Entonces, bueno, quienes impugnan, ¿no? Dicen, no importa si nos regimos o no por sistemas normativos, el carácter indígena es por autoadscripción o por ser hablante de lengua indígena, lo tenemos, los identificamos como zapotecos y hablan una lengua indígena, ¿no? Entonces, integrarse en la lista, ¿sí? Integrarlos en la lista para que haya pluralidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí antecedentes, un partido político, ¿sí? Que invitan a ciudadanía para que se inscriba, ¿no? Y con una serie de características. El órgano partidista resuelve, ¿sí? Y aquí cuestiones relativas a la discriminación, ¿no? Pero voy más adelante. Entonces, la importancia del artículo segundo, de la pluralidad, del pluralismo jurídico, ¿no? Y la protección de los pueblos y comunidades indígenas, su marco convencional, la declaración de los pueblos indígenas, o sea, toda esta cuestión, ¿no? Interpretación pro persona, todo el marco jurídico y convencional, ¿sí? Criterios de igualdad para determinar las legitimaciones de derechos fundamentales, la protección, ¿sí? Y entonces dicen, ¿qué pasa en esto, no? No cuestionan la invitación, pero no controvierten las normas específicas, pero consideran que deben de ser, no deben de ser excluidos, ¿no? Entonces, esta es la otra vía, o sea, la vía jurisdiccional que ha aumentado los canales de participación, ¿sí? Y entonces estas situaciones aquí, en la reconfiguración del peso de la comunidad política, pues encontramos también a los poderes judiciales que más o menos han logrado, claro, no es de gratis, ¿no? Han sido respuestas a solicitudes o respuestas a demandas, han logrado más o menos que la pluralidad no sea solo partidista, ¿sí? Sino que sea una pluralidad cultural en sentido extenso, ¿no? Entonces, los partidos que son entidades de interés público tienen que hacer posible el acceso a los ciudadanos al poder público, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la cuestión de la convocatoria, la cuestión de la autoadscripción, ¿sí? Y entonces, aquí hay una parte que me interesaba. Esto, ¿no? La protección especial que tienen estas personas autoadscritas como indígenas y entonces, ¿sí? Modificar esta resolución. Aquí lo que me interesa mostrar no es esta emergencia, como decía, de la comunidad política, ¿sí? Rural, ¿no? De la comunidad política como una pluralidad, como algo más que únicamente estos arreglos entre partidos, sino quienes la componen. Bueno, entonces esto también ha provocado fragmentación política, ¿no? Y de alguna manera ha sido más eficaz que los propios instrumentos de los mecanismos de democracia directa para llevar a cabo ciertas otras políticas que han transformado las relaciones entre los partidos y los gobernados o las gobernadas, ¿no? Bueno, entonces, por lo menos actualmente
son 22 entidades del país que establecen el referéndum o el plebiscito en sus marcos constitucionales. La figura del plebiscito tiene, hay diferentes conceptualizaciones. Hay algunos que le dicen plebiscito al referéndum y referéndum al plebiscito dependiendo de la legislación de que se trate, ¿no? Pero bueno, la figura del plebiscito tiene como base de la intervención las acciones del Ejecutivo local, mientras que él ventila decisiones tomadas por la legislatura estatal o del Cabildo. Los procesos plebiscitarios se convocan para cuestionar actos o decisiones de los gobiernos, tanto en el ámbito estatal como municipal, según sea el caso, al igual que el referéndum, ¿no? Que permite, mediante la opinión ciudadana, la derogación parcial o total de iniciativas legales o reglamentarias, ya sea del Congreso local o del ayuntamiento. Las formas que adquiere el plebiscito se distribuyen más o menos con las leyes de participación ciudadana, en por lo menos 16 casos, ley reglamentaria o ley electoral, ¿no?, que disponen las reglas de procedencia para su aplicación. Y otras hay en la Constitución sin legislación para su aplicación y están en la ley orgánica municipal. En Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, son entidades, otra vez, enunciando, Zacatecas, enunciándolas que cuentan con leyes de participación ciudadana. Ahora, otra cosa que pasa, como en el artículo 35 constitucional, ¿no?, que hay varias cosas que se sacan de la posibilidad de ser materia de participación ciudadana, que si presupuesto, obviamente los derechos político-electorales, lo cual está bien, ¿no?, y derechos humanos en general, pero cuestiones que quizás a la ciudadanía le interesarían más, ¿no? Hubo en 2008, me parece, a nivel nacional, una solicitud que la Corte rechazó para una cuestión de la reforma en petróleo, me parece, es que no recuerdo si era esa, pero que hiciera una consulta y la Corte la rechazó argumentando que se trataba justamente de algo que afectaba el presupuesto y que en materia presupuestal estaba prohibido y sigue estando prohibido constitucionalmente, ¿no? Entonces, son variadas las materias válidas y no válidas como objeto de plebiscito. Hay exclusiones explícitas de actos y decisiones de titulares o representantes del gobierno a nivel local también, ¿no? Cuestiones fiscales, tributarias, del erario o materias reservadas a la federación, leyes orgánicas de los poderes, régimen interno de la administración pública en todos los niveles, códigos electorales, expropiaciones, actos obligados por ley y nombramiento o destitución de funcionarios. Que la destitución, ya decíamos, bueno, hay algunas entidades que tienen su revocación de mandato o que han dicho que la van a establecer, ¿no? Y las materias válidas son actos o decisiones trascendentales para la vida pública de los estados o municipios, que tienen que ser trascendentales para la vida pública. En Baja California Sur, Colima, Jalisco, se define inclusive qué se entiende por tal relevancia, bajo criterios del número de población que será afectada por la decisión tomada en el plebiscito o en la iniciativa legal para el referéndum. En ocasiones se contempla la formación o supresión de municipios, ¿sí?, actos controversiales de los ayuntamientos u obras de beneficio colectivo. En Tlaxcala, por ejemplo, se permite el plebiscito para adiciones o reformas a la Constitución, aunque no existe hasta donde encontré la ley reglamentaria, pero si alguien en Tlaxcala sabe mejor esto, pues está bien. En la mayoría de los casos, un proceso de plebiscito puede ser iniciado a solicitud de diversos poderes y órdenes de gobierno, que eso siempre es el problema, ¿no? Aunque también se contempla la posibilidad de que sea de carácter activo, o sea, que la solicite la ciudadanía. Dado que se trata de una acción que afecta a las decisiones o actos del Poder Ejecutivo, es significativo que pueda ser solicitado tanto por la gobernadora o gobernador en su calidad de titular del Poder Ejecutivo como por el Congreso y los ayuntamientos y la ciudadanía en general. Por un lado está Chiapas, donde el Poder Ejecutivo es la única autoridad con facultad para solicitar el procedimiento. También Veracruz, solamente la puede solicitar el titular o titular del Ejecutivo,
y el Congreso. En Baja California, en la Ciudad de México, en este caso, lo puede gestionar un porcentaje, creo que es el 1%, en Ciudad de México, pero corríjanme si estoy mal, en Baja California es 1%, del padrón ciudadano. Hay casos que requieren las firmas del 20% del padrón, ¿no? En San Luis Potosí, por ejemplo. En Baja California, para el plebiscito municipal, Baja California Sur, se debe reunir el 25%, el 33%, ¿no? Uno de esas dos. En Michoacán, pueden solicitar el plebiscito en Michoacán, en Puebla, en Veracruz. Los ciudadanos en ninguno de los niveles pueden solicitar el plebiscito. En algunos estados, la facultad de los agentes para hacer la solicitud depende del nivel estatal o municipal, y en otros se establecen porcentajes distintos para ambos niveles. En casos donde se solicite por parte del Congreso del Estado, hay una cantidad mínima de miembros de las legislaturas locales. Normalmente son mayorías calificadas, 2/3 partes, y para los ayuntamientos mayorías simples, en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora, para la organización, ¿no? En la mayoría de los casos, la actividad recae en los soples, ¿sí? A veces puede participar otros consejos. En San Luis hay un instituto electoral, bueno, su OPLE, y hay un consejo de participación o de consulta que tiene su propia composición, que tiene intervención de representantes políticos, de representantes del gobierno, ¿no? Y que supervisan el desarrollo de la organización del proceso plebiscitario y dejan a los institutos como instancias para la organización y apoyo técnico. En Aguascalientes hay una declaratoria de procedencia y se emite una convocatoria para el plebiscito que es calificada por el Congreso. En Chihuahua es calificada por el Tribunal Estatal. En las legislaciones de la Ciudad de México también, de alguna forma, y en Tamaulipas no, los jefes de gobierno tienen un peso significativo para determinar el curso de acción. Una de las cuestiones relevantes en la discusión de los mecanismos de democracia directa es la pertinencia de su utilización respecto a los mecanismos de elección de representantes de autoridades gubernamentales. En el caso de la figura de plebiscito, muchas legislaciones establecen restricciones de simultaneidad con los procesos electorales, algo que pasó a nivel nacional con la consulta esta de la revocación de mandato. Más allá de su instrumentación, más allá del dictamen, un dictamen que era interesante por la intromisión indebida de diversos actores políticos y que nada más por el carácter no vinculante, por el porcentaje de participación, fue que no se declaró su nulidad. Pero bueno, entonces la no simultaneidad con los procesos electorales, ¿no? O restricciones, ¿sí? En Baja California, establecen que en caso de que se presente simultaneidad, tiendan a presentarse en fechas próximas o como parte del mismo evento, ¿sí? Hay unas legislaciones que no lo precisan, en Chiapas no lo precisan. Otro aspecto que resalta al describir los procedimientos respecto de estas figuras es la base del procedimiento, la autoridad ante la cual se puede ejercer una figura determinada. Para el plebiscito, o en el caso del plebiscito, dado que es una acción que afecta a decisiones o acciones del Ejecutivo, es que él mismo, el titular, puede solicitar la medida para legitimar en caso de controversia frente a otros poderes. En la mayoría de los estados, la base del plebiscito es el Poder Ejecutivo, o el titular del Poder Ejecutivo. En algunos casos los ayuntamientos y otras veces el presidente municipal. Pero bueno, respecto a la financiación, ¿no? También la legislación es diversa. La mayoría no precisa quién es responsable del financiamiento de la campaña en torno al plebiscito. En Aguascalientes, en Colima, el gasto puede recaer a quien lo solicite, a las gubernaturas de las entidades. Desde luego, obviamente, en el entendido que su instrumentación es parte de
del Instituto Electoral, ¿no? Y que entonces necesitará el instituto contar con los recursos suficientes para llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Como decía, las figuras existentes como medios de participación ciudadana en el ámbito estatal: plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, revocación de mandato, consulta popular. Inclusive las candidaturas independientes a las que me referí podríamos pensar que son un instrumento de participación ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, el plebiscito, pues, en sus diferentes definiciones, ¿no? Intervención ciudadana en la toma de decisiones tomadas o por tomar del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, el inicio del proceso es importante para establecer quién puede aprobar la solicitud, ¿no? Y otra vez lo que decíamos, ¿no? El nivel de independencia de dicha autoridad respecto al Poder Ejecutivo y la participación de los institutos electorales, ¿no? Ya decía, son 22 entidades las que contemplan y que además contemplan que sea el Instituto Electoral local el encargado de aprobar la solicitud, ¿sí? Es en Chiapas, Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz en que en todo caso es el Ejecutivo local a quien corresponde aprobar la solicitud. En Aguascalientes el Congreso local puede aprobar la solicitud. En Morelos un consejo, como decía, de participación ciudadana, integrado por el secretario de Gobierno, un representante de cada grupo parlamentario y 3 ciudadanos elegidos por el Congreso. Entonces, bueno, esa parte, y decía, la financiación, que para divulgar la participación ciudadana puede ser público-privada. En México la mitad de las entidades contempla los financiamientos y una minoría pequeña estipula su difusión. La legislación de la tercera parte de las entidades otorga espacios públicos en medios de comunicación. Específicamente, son 14 entidades que contemplan el financiamiento público y Tlaxcala acepta financiamiento público y privado, y 7 entidades, ¿sí?, ceden espacios en medios de comunicación públicos. 19 se estipula que la difusión del plebiscito es tarea del Instituto Electoral local. El proceso de plebiscito, entonces, inicia cuando uno de los actores facultados por la ley lo solicita. Si la petición es aprobada, se inicia formalmente la implementación del mecanismo. O sea, está la expedición de la convocatoria, la organización del proceso, el conteo y validez de la participación y la declaración de los efectos vinculantes o de recomendación. Es decir, puede tener efectos no vinculantes, pero que sí sean orientadores para quien toma la decisión, ¿no? De manera muy imperfecta, muy controversial, a nivel federal fue lo que pasó con lo del aeropuerto, ¿no? Solo lo menciono así. No estaba estipulado y el proceso fue jurídicamente, o bueno, institucionalmente, pues un poco flexible, digámoslo así, ¿no? La organización no corresponde al Instituto Electoral, entonces había como varios problemas, pero bueno, los resultados fueron orientadores, de recomendación. Si todos los actores involucrados consideran que el proceso se apegó a derecho, la instrumentación del plebiscito termina y la autoridad declara los efectos vinculatorios o no. Si algún actor considera que una parte del proceso no se apegó a la normatividad, se puede impugnar ante la instancia correspondiente si así lo estipula la ley. Las 3 primeras etapas, la expedición de la convocatoria, la organización del proceso, el conteo y validación, son delegadas en una vasta mayoría de las entidades al Instituto Electoral local. Expedición de la convocatoria, organización del proceso, conteo y validación. Y la etapa de impugnación se encarga un tribunal local cuando así lo estipula la normatividad. En Aguascalientes, la aprobación de la solicitud corresponde al Congreso. El instituto local expide la convocatoria, organiza el proceso
y lleva a cabo el conteo y validación, y la impugnación corresponde al Tribunal Electoral. En Baja California sucede lo mismo, salvo que la aprobación de la solicitud corresponde al Instituto Electoral, y así la expedición, la organización, el conteo y validación, ¿no? En Campeche no está contemplado el plebiscito en la normatividad. En Baja California Sur ocurre algo curioso, porque al Instituto Electoral local le corresponde todo, desde la aprobación de la solicitud hasta la impugnación. ¿Sí? En Chiapas, no voy a mencionar a todos, ¿no? Pero solo algunos, para ver cómo esto no hay una legislación uniforme. En Chiapas es el Poder Ejecutivo el que aprueba y expide la convocatoria, y luego le corresponde la organización y la validación al instituto local y la impugnación al Tribunal Electoral local, ¿no? Entonces, en 24 entidades es el Instituto Electoral local el encargado de expedir la convocatoria del plebiscito. En 4 entidades recae la responsabilidad en el Poder Ejecutivo, y en el caso de Morelos y Campeche no se contempla esta modalidad. Son 28 entidades en donde el Instituto Electoral es el órgano facultado para organizar el ejercicio. Entonces, bueno, el chiste es que una vez que el proceso es validado por la autoridad encargada del conteo, se declaran los efectos del proceso plebiscitario. Pueden ser vinculatorios o de recomendación. Solo en Zacatecas es recomendación, ¿no? Bueno, entonces ya decíamos, ¿no? Hay algunas restricciones al plebiscito, ¿sí? Y aquí la cosa, ¿no? Restricciones temporales, la normativa, algunos tienen que ver con el número de veces que se puede accionar los mecanismos durante un periodo de tiempo, en lapsos determinados, ¿no? En años electorales, ¿sí? Durante años electorales no se pueden celebrar en Aguascalientes, en Ciudad de México, en Durango. Otro que tiene que ver con las materias, que ya decíamos, técnicas políticas, y bueno, pocos ejercicios plebiscitarios, uno en Guanajuato, que fue el primer plebiscito en la historia del Estado, que rechazó un proyecto para urbanizar un cerro, el cerro La Bufa, y no creo, eran 3. Y entonces el presidente municipal revocó un acuerdo para autorizar la urbanización de estos, ¿no? La participación fue más o menos alta, fue bastante alta en realidad, ¿no? Y hubo otro en Yucatán en 2011, ¿no? Que era sobre la construcción de una cancha de fútbol rápido por parte del gobierno estatal, y también ganó el no, ¿no? Luego viene el referéndum, ¿no? Un procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o decisiones políticas con carácter decisorio o consultivo. La diferencia respecto al plebiscito radica en que son los poderes públicos los que someten a consideración de la ciudadanía una propuesta, y a diferencia del plebiscito, que es la ciudadanía la que propone, ¿no? No, al revés. El referéndum, el plebiscito son los poderes públicos los que lo someten a consideración de la ciudadanía. El referéndum lo propone la ciudadanía, ¿sí? O sea, los poderes públicos proponen el referéndum, que tiene naturaleza de acto administrativo, y la ciudadanía propone el referéndum, que tiene naturaleza de acto legislativo. La ciudadanía puede recurrir al referéndum para expresar su opinión sobre un asunto, con miras a modificar alguna norma creada o modificada en el ámbito legislativo. Si se cumplen los requisitos previstos, el referéndum se pone en marcha y termina. Esto, ¿cómo se regula a nivel estatal? No quiere decir que siempre los referéndums tengan que ver con la ciudadanía. Ayer yo les puse un ejemplo en Italia, ¿no? Del referéndum para saber si se convertía en república o en monarquía, y no fue propuesto por la ciudadanía, en realidad fue propuesto por el poder. Y hubo otro referéndum también para el divorcio. Una vez que se aprobó, se modificó la Constitución, se sometió una iniciativa. Primero, el divorcio no existía en la República Italiana recién considerada, y entonces se aprobó por la legislatura, y luego hubo un referéndum a nivel nacional para ver si se aprobaba o no, y lo propuso uno de los partidos políticos, ¿no? Entonces, esto para decir, no quiere decir que automáticamente, conceptualmente, una cosa se traduzca en otra, ¿no?
Normalmente la distinción que sí se hace es que el referéndum se refiere a actos legislativos y el plebiscito a actos del poder público, ¿no? Ya quien los accione, en realidad, depende de la legislación. Pero en México, el plebiscito corresponde a la propuesta de los poderes públicos y el referéndum a la ciudadanía, ¿no? Y en el caso de las entidades se refiere a legislaciones que se modifican o persisten, ¿no? No en todos lados está reglamentado, es más, en la mayoría de los casos no está reglamentado. Está en una ley o en un código electoral, está en una ley de participación ciudadana, en la mayoría de los casos está en la Constitución, pero ya en la reglamentación ya tenemos problemas, ¿no? Pero bueno, son 28 entidades que incluyen en su Constitución la figura del referéndum. Hay entidades que no lo reconocen, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Nuevo León y Querétaro. Por eso yo dije, en el caso de Querétaro, lo que se propuso en este caso fue una iniciativa ciudadana, ¿no? 25 entidades tienen una ley de participación ciudadana que regula el referéndum, otras tienen un reglamento de participación ciudadana, otros, como Ciudad de México y Durango, tienen regulaciones o alguna regulación en el Código Electoral local. Y la implementación depende de las modalidades reguladas, ¿no? En la legislación de las entidades. Destacan, en el caso de las reglas previstas para las leyes locales, el grado de inclusión de la ciudadanía, el financiamiento y difusión, así como los efectos de implementación y las restricciones, ¿no? Es en realidad una de las figuras clásicas, ¿no? De la participación ciudadana y que implica la intervención, de la ciudadanía en el proceso legislativo, somete la creación de normas generales a la aprobación de las y los votantes. Pero en México también encontramos límites a esa intervención. Dependiendo de la legislación, la influencia de la ciudadanía en el proceso de referéndum varía, ¿no? En las leyes que se apegan a la definición clásica del mecanismo. Pero hay entidades, ¿no? Que en donde los ciudadanos pueden iniciar el referéndum y votar en él, ¿no? Ciudad de México, Tamaulipas, Zacatecas, que tienen sus normatividades que establecen que la votación no tiene efectos vinculatorios. Es nada más de información, ¿no? Hay otros casos en los que los ciudadanos no pueden solicitar el inicio del referéndum, pero sí pueden votar en él. Veracruz solo puede solicitar el inicio del mecanismo del gobernador. Ella decía, a pesar de que la distinción conceptual y la distinción en la legislación mexicana supondría que es la ciudadanía quien puede pedir el referéndum, en realidad quien la inicia es el gobernador, ¿no? Entonces, el referéndum conlleva la intervención ciudadana en las decisiones legislativas tomadas o por tomar, ya sea por un órgano legislativo o por el ejecutivo. Entonces, hay que saber qué autoridad está encargada de aprobar la solicitud, ¿no? El nivel de independencia de esta autoridad, de la autoridad respecto al Congreso local, la determina el proceso, ¿no? Son normalmente los institutos locales los órganos facultados para aprobar la solicitud, pero en ocasiones también está el Congreso local, el Poder Ejecutivo, y ya había hablado, ¿no?, de los consejos de participación ciudadana, aquí también para el referéndum. De las 29 entidades en las que figura el referéndum, algunas leyes indican requisitos para solicitar el inicio del procedimiento. En 11 entidades es un número mínimo, un porcentaje mínimo del padrón electoral, 2.5%, del padrón electoral de la lista nominal para iniciar el referéndum. Hay quienes solicitan más, 2 y hasta 5%, ¿sí? Hay otras entidades, el Estado de México, Oaxaca, ¿no?, que solicitan más del 10%, 20% el caso de Puebla, 15% Tabasco, ¿no? Y 23 entidades, quien aprueba las solicitudes el instituto local, 5 entidades, incluida la Ciudad de México, Chiapas y Tamaulipas, es el Congreso local el que aprueba la solicitud, ¿sí? Entonces, bueno, esas diferentes formas igualmente, ¿no?
El financiamiento también puede ser público o privado. Menos de la mitad de las entidades federativas, no sé qué está pasando aquí afuera, de las entidades federativas que regulan el referéndum, contemplan algún tipo de financiamiento. Poco más de la tercera parte estipula su difusión, y la legislación de la tercera parte de estas entidades les otorga espacios en los medios de comunicación públicos. Algo parecido, ¿no?, a lo que pasa en el plebiscito. El proceso de referéndum comienza cuando uno de los actores facultados por la ley lo solicita. Si se aprueba la petición, se inicia formalmente la instrumentación del mecanismo. O sea, hay una expedición de una convocatoria, una organización del proceso, conteo y validación de la participación y declaración de los resultados, ¿no? La normalidad es que los tres primeros aspectos correspondan igualmente a los institutos locales, ¿no? Y lo mismo, hay restricciones temporales, materiales y los umbrales mínimos de participación, ¿sí? El número de veces que el mecanismo puede ser utilizado en cuanto a las restricciones temporales, las materias, ¿no?, varían de entidad en entidad y puede ser de tipo tributario, fiscal o que tenga que ver con el régimen interno de los órganos del poder, ¿no? Varía otra vez, ¿no?, de entidad a entidad. La iniciativa ciudadana, ¿no?, otro mecanismo de democracia semidirecta, y aquí es semidirecta porque aquí sí necesitamos la intervención de la legislación que organiza participar en el proceso legislativo a la ciudadanía, ¿no? Y lo que se somete a discusión son proyectos legislativos mediante la colecta de firmas con un número mínimo de ciudadanas y ciudadanos que implique el inicio del proceso legislativo, el inicio, ¿no? O sea, iniciativas ciudadanas que pueden ser presentadas ante los congresos por una o más personas según el umbral que estipule la ley, luego se tornan a la comisión legislativa correspondiente y luego pasan al pleno de la legislatura, ¿no? Es la figura de participación ciudadana que más está contemplada en constituciones y que más se ha utilizado. Campeche no la contempla, pero las restantes 31 entidades federativas la incluyen, ¿no? Entonces, y algunas tienen su ley de participación ciudadana, reglamentos de participación ciudadana, etcétera, ¿no? En este no me detengo mucho porque aquí interviene, si es que interviene, más bien casi nunca, los institutos locales, ¿no? Porque el ejercicio depende de diferentes modalidades que adoptan las legislaciones estatales. En comparación con el plebiscito y referéndum, la cantidad de modalidades es menor, porque una vez presentante el Congreso local, pues sigue el procedimiento regular, ¿no? Entonces, es un instrumento de participación, tiene que haber una implementación de la iniciativa y también hay restricciones, ¿no? Obviamente, la participación ciudadana no está restringida en el proceso de iniciativa popular, o sea, la solicitud de inicio del proceso en todas las entidades está a cargo de la ciudadanía y la diferencia está en los umbrales para dar inicio del procedimiento. Hay la tendencia mayoritaria es del 2.5 de firmas del padrón electoral, pero hay extremos como Tlaxcala, ¿sí?, donde cualquier ciudadano puede recurrir al mecanismo, no necesitas un mínimo de firmas, o Tabasco, donde la normativa pide al menos 10% de la lista nominal. Decía, sí hay como algunas restricciones en algunos casos, ¿no?, en algunas leyes, en donde hay una autoridad designada para la aprobación de la solicitud, la posibilidad de impugnar en todo caso el procedimiento. Entonces, pocas entidades, Jalisco, Tabasco y Yucatán, estipula su normatividad que el Instituto Local Electoral se encarga de aprobar la solicitud, ¿no? En las otras, la ley estipula en todo caso impugnaciones, pero como decía, aquí las autoridades estatales, los OPLES, son participación es menor y solo para cuestiones de aprobación de la solicitud en esas entidades federativas, ¿no? También se limita a veces la legislación, todo esto depende de legislaciones específicas, ¿no? Pero se limita
la implementación a ciertas cosas, ¿no? Y también tiene sus modalidades temporales y materias excluidas, ¿no? Las materias sí están bastante reguladas, pero poco se ha regulado sobre restricciones temporales, ¿no? Pues restricciones temporales en algunos casos, ¿no? Que no sean años electorales, en periodos posteriores al desechamiento de la iniciativa, ¿sí? En Chiapas se restringe la implementación de la iniciativa popular durante periodos electorales, y las restricciones de materias, hay cosas que igual, ¿no? Por razones técnicas, políticas, no están sometidas a consulta, pero son ese tipo de restricciones. A pesar de esta variación en las modalidades de las restricciones de la iniciativa ciudadana o popular previstas en el marco jurídico, prácticamente en todas ha habido ejercicios de iniciativa ciudadana. Temas relativos a la movilidad en las ciudades, que ese es un problema en casi todas, ¿no? Iniciativas para regular el transporte público o para incentivar el uso de transportes alternos, ¿no? Como la bici. Iniciativas en temas controversiales, ¿no? Como estas leyes 3 de 3, que tuvo como una centralidad, ¿no? En algún momento. La discusión sobre la amapola en Guerrero. En San Luis Potosí votó un dictamen que desechaba una iniciativa ciudadana para reformar el Código Penal con relación a la penalización del aborto, aún en casos de violación, ¿no? Todas las excluyentes. En Jalisco, una iniciativa que autorizaba, se aprobó, sancionar por parte de la Policía Municipal a quienes hicieran mal uso del agua, ¿sí? Entonces, bueno, esos, digamos, como los mecanismos más utilizados, los más recurridos, no los únicos, y las posibilidades, como decía, pues son variadas, ¿no? Luego están estas consultas populares que aquí todavía han tenido el problema de instrumentación. En el caso del Tren Maya, que por la polémica que suscita solo lo referiré, ¿no? En el caso de Baja California, que fue un ejercicio bastante interesante y que fue contrario inclusive, ¿no? a intereses empresariales, pero ahí como mecanismo de consulta popular, o sea, no referéndum, no plebiscito, sino ya como un mecanismo específico de consulta popular, ¿no? Bueno, pues yo hasta aquí les llega mi participación, pero quedo atento por si hubiera preguntas, comentarios con relación a esto que expuse. Obviamente los problemas, ¿no? De quién inicia, quién controla, y esto que puede suscitar desde luego problemas. Sí, Óscar Juárez. Gracias, buenas tardes. Durante la exposición utilizó mucho el concepto de comunidad política. Sí. Me quedó la duda si se refiere a los factores reales de poder o a los ciudadanos que están del artículo 34 de la Constitución. Sí, no me refería en términos jurídicos a la comunidad política. En realidad me refiero a la comunidad política como todas aquellos integrantes de una sociedad en su conjunto y que pueden incidir en la toma de decisiones. Si lo restringiéramos al plano jurídico, pues hablaríamos de ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Es decir, con esas restricciones de derecho al voto y derecho a la representación, más allá de las fronteras nacionales ahora, ¿no? Pero lo que pasa es que las comunidades políticas no necesariamente se restringen a la ciudadanía formalmente hablando, ¿no? Porque puede formar comunidad política personas que residan en una determinada región sin tener sus derechos político-electorales plenos, ¿no? Porque no tienen el carácter de nacionales, pero forman parte de la comunidad. Entonces, en esos términos me refería a ello, ¿no? Como miembros que son parte, que toman acciones, que deciden, ya sea formalmente o no, ¿sí? Pero que son miembros de una comunidad que tiene relaciones sociales, relaciones con la autoridad, ¿no? Y que tiene algunos derechos en sentido amplio y algunos en sentido restringido, pero que no dejan de formar parte de esa
de ese concepto, ¿no? Entonces, por eso no lo restringí a términos legales, ¿no? José Roberto Valdemar. Gracias, buenas tardes a todos. Esto es más bien una reflexión que por supuesto, admite retroalimentación. Recordando que Aristóteles identificaba a la demagogia como una perversión o una corrupción de la democracia, podríamos entonces a lo mejor pensar que entre más se pueda involucrar a la ciudadanía en el ejercicio del poder, pero donde esta ciudadanía esté inmersa en la demagogia, podríamos encontrar que los efectos nocivos serían todavía más profundos, todavía más dañinos para sí mismos. ¿Es cuanto? Sí, sí es un problema. Sí, muchas gracias. Sí es un problema porque, por un lado, recordemos que esto también tiene que ver en parte con la crisis de representación, de legitimidad de los resultados, del sistema de partidos, o sea, de todos los órganos constitutivos del poder político formal, tanto las y los gobernantes, tanto los órganos de representación, las legislaturas, como los partidos políticos, ¿no? Y entonces surge como una alternativa a la ciudadanía en términos ahí sí, en términos jurídicos, ¿no? De quienes pueden en todo caso accionar. Y ahí el problema es si esto basta para que la decisión sea legítima. Por eso hay candados, por eso se restringe. Hay materias en las que no importa que sea la ciudadanía, no importa que sea la mayoría, ¿no? Hay cosas que constituyen formalmente no solo a los poderes, sino al Estado, ¿no? Los derechos humanos, la organización y división de poderes, y entonces esas se sacan. Hay otras que son menos claras de por qué no están en el debate, como pueden ser las cuestiones económicas. Pues, se ha dicho, bueno, pues que es una parte técnica, pero eso podría ser relativamente debatible. Pero el problema está justamente en el uso que se le pueda dar, en el uso político. Por eso es interesante, por ejemplo, o sea, yo tengo mucha resistencia con el Tren Maya como obra. Tampoco quiero decir con ello que estén necesariamente en contra de los supuestos beneficios que traía al sureste mexicano, que efectivamente pues no se había volteado mucho hacia allá a la hora de crear infraestructura, pero la verdad es que yo desconozco tanto las lógicas, las dinámicas de poder, la cuestión de la selva y su destrucción por otras cosas. Entonces, tampoco me puedo pronunciar yo así muy fácilmente desde mi lugar en Coyoacán y decir, ay, estoy en contra del tren cuando no sé exactamente qué pasa. Pero lo que sí conozco un poco es la parte de las supuestas consultas, y ahí se puede pervertir mucho, ¿no? Porque adquieren una legitimidad ya más allá de la representación, y entonces parecería que cualquier cosa que pasara por esos procesos ya está por sí mismo, ya es por sí mismo bueno, ¿no? Y entonces ahí también podrían existir voy a decirlo así, los incentivos para los distintos actores de alterar esa voluntad popular, ¿no? Ya sea por medio de la violencia, ya sea por medio, o sea, todo lo que conocemos y contra lo que se han establecido varias instituciones, ¿no? Para no pervertir la formación de voluntad, ¿no? Entonces, de pronto, sí es como muy tentador para ciertos, o ha sido muy tentador para ciertos gobiernos acudir a eso, ¿sí? Para intentar como legitimarlo, cuando en realidad hay ejercicios de suplantación de esa voluntad, porque resulta que la voluntad no fue como idealmente sería, ¿no? Formada desde la neutralidad, formada sin ningún tipo de coacción, y entonces efectivamente, ¿no? Se convierte en una cuestión demagógica. Entonces a veces pues terminaría por generar más problemas de los que resuelve, ¿no? Porque entonces hay que tener una autoridad otra vez, o sea, volvemos al laberinto, al camino laberíntico de la organización, de la impugnación, y vivimos en impugnaciones en nuestro sistema electoral, ¿no?
Pero bueno, pues son como estos correctivos. Ahí sí, no porque provenga de una mayoría, quiere decir que esa mayoría se formó de manera ajena a algún interés, de manera ajena a alguna coacción, y que entonces ahí la interrogante es si se está utilizando como un mecanismo de legitimación. Ahora, también la legislación, bueno, no la legislación, la política comparada nos hace dar cuenta que así como hay ejercicios en los que el poder político o ya sabe o interviene para legitimar una decisión ya tomada, hay otros que les sale el tiro por la culata como el Brexit, ¿eh? Ahí, claro, ahí lo que pasa es que no había ese ejercicio de control. Digamos, ahí sí era como que se la jugó el premier David Cameron, ¿no? Él pensaba que tenía la mayoría. Ahí estuvo ahí es un buen funcionamiento, aunque malos resultados, ¿no? O sea, como ejercicio funcionó bien, no hubo intentos de suplantar. Bueno, hay quienes acusan que Cambridge Analytica ahí tuvo algo que ver con la publicidad y que entonces el proceso de formación de voluntad colectiva fue como bastante viciado, ¿no? En términos de información, que ese es otro problema. Pero bueno, funcionó y obtuvo esos resultados indeseables hasta para los mismos ingleses, que hay unos que dicen, no, pues ya mejor vuelvan a pedir un referéndum para regresar a la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, siempre ocurren esos riesgos. La decisión mayoritaria no es por sí misma la mejor, puede producir estos efectos indeseables y efectivamente puede tener utilizaciones demagógicas, ¿no? O sea, ¿qué requerimos ahí en todo caso? Una ciudadanía robusta, ¿no? Y esto no es nada más tarea de las personas, de ponte a leer, ponte a estudiar, ¿no? Sino también qué condiciones tengo para hacerlo. Ahí es donde también intervienen los OPLES como institutos que tienen dentro de sus facultades la educación, ¿no? La educación democrática, la educación política. Pero sí, sería eso, ¿no? Gracias. No sé si respondí un poco, ¿no? Al comentario, complementé. Gracias. ¿Alguien más que tuviera alguna? Sí, Edilia. Gracias, doctor. Mi pregunta también va un poco relacionada con lo que mencionaba el compañero José Roberto. Por ejemplo, en la ley de revocación de mandato, indica ahí quién puede organizar. En el caso de Oaxaca, dice que el INE y el OPLE. En la ley de participación ciudadana también indica hacia quién, pero mi duda específica es en el caso de una consulta. Por ejemplo, una consulta que una comunidad o un área determinada del Estado quisiera solicitar una consulta, ¿la podría organizar esa región o tendría, porque ahí me queda la duda, siento que ahí hay una laguna, si la podría solicitar al INE o al OPLE, en su caso, o la podría organizar ella misma? Y me queda la duda sobre todo por lo que comentaba usted, porque ahí puede haber suplantaciones al momento de que se haga esa consulta y esa suplantación pueda dirigir la respuesta final hacia una parte. Y eso lo he escuchado con otras consultas que se han hecho últimamente en otros estados en donde la población indígena sobre todo que ha sido consultada no ha quedado conforme porque la logística, la operatividad de esa consulta pues no llevaba los requisitos mínimos, ¿no? Entonces esa es mi duda, si lo puede hacer ella, organizarla de la mano con otras instituciones o solicitarlo directamente al INE o al OPLE. Gracias. Sí, gracias. Sí ha sido un problema con las consultas en comunidades, sobre todo cuando se trastocan derechos colectivos, y es mucho el problema que está detrás. No es porque yo quiera, pero es que el ejemplo es muy contundente del Tren Maya, ¿no? En principio, diríamos, la consulta como derecho tendría que ser de la comunidad. La comunidad lo solicita. Estando regulado, pues ahí tendríamos que ver en la ley a quién tendría que solicitarlo. No estando regulado, es decir, si no tuviera una base jurídica, ¿no? Lo que se tendría que hacer sería pedirlo con base constitucional de la Constitución Federal o la Constitución local. Y entonces la comunidad solicitarlo, fuera su organización al OPLE o fuera su organización al Poder Público, y si éste lo rechazara, entonces ir a la jurisdicción, ¿no? A la jurisdicción constitucional
para que ordenaran la realización de la consulta, porque sí es un derecho constitucional y es una alguna, en el caso de los pueblos originarios, su base constitucional también está en el artículo 2, ¿no? O sea, cuando se trate de ese tipo de derechos que el Estado o que la acción del gobierno pueda trastocar a sus usos y costumbres, a su territorio, a sus derechos colectivos, entonces se les tiene que consultar. Si no hay una respuesta satisfactoria por parte del órgano para organizar o para llamar a la consulta, entonces, con base en la justicia constitucional, se tiene que la Corte o el Tribunal Electoral ordenar la realización de esta, porque sí, esa es una obligación. Para todos los casos en materia indígena, hay una obligación por parte del Estado de realizar las consultas. Gracias. No, Gracias. al contrario. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, Oscar Juárez. Gracias. Nada más, bueno, para ampliar, también recordemos que en la reforma laboral ya se estableció la elección con la entrada de la reforma laboral, se estableció la elección de los sindicatos de forma directa por los trabajadores. A mí me parece que esos ejercicios necesariamente se deben de seguir dando. ¿Cómo se ejerce la democracia? Pues haciendo elecciones, no existe otra forma, ¿no? Entonces, claro. Nada más esa sería mi opinión, que bueno, ya en otras materias igual se están implementando las consultas o estos procesos para legitimar esto o para legalizar de una forma clara las representaciones, que se deben seguir ampliando, no reduciendo, porque contrasta con la reelección, que en este caso se dio en el 2004, 2005, por ahí así. Me parece que son dos situaciones que van en sentido contrario. Por un lado, la reelección y por el otro, la revocación de mandato. En general, mi opinión es que de no haber habido un cambio en de partido, a estas alturas estaríamos hablando, o se estaría hablando de la reelección del Ejecutivo, ya sea por el modelo gringo, por 2 periodos de 4 años, o por menos. Creo que por allí va la idea, nada más que no se dio, y entonces estamos en otra discusión en estos momentos. Gracias. Gracias. Sí ha sido utilizado en otros países, Latinoamérica, justamente para cambios constitucionales que permiten reelecciones, a veces hasta indefinidas, ¿no? Sí, por eso siempre tiene que haber un equilibrio. No es nada más que la voluntad popular suplante, volvemos al argumento socrático, ¿no? A ver, es que tampoco Sócrates no le gustaba para nada, ¿eh? Pero bueno, no podemos dejar en manos de toda la gente todas las decisiones. Hay unas que sí y unas que no. Las que tengan por objeto alterar las condiciones de la democracia, sus instituciones, la relación entre partidos, los derechos fundamentales, esas no. Y en el caso mexicano, pues bueno, la reelección, sobre todo presidencial, es un tema particularmente sensible, ¿no? Entonces ese pues no podría ser, bueno, sí podría ser, pero no creo que fuera siquiera posible proponerlo, ¿no? Por cuestiones más culturales que jurídicas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención, por sus comentarios, sus participaciones. Les deseo un feliz fin de semana y pues hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Excelente fin de semana. Gracias. Igualmente. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.